Hola, ¿qué tal? Los saludo. Como recordarán, hicimos una grabación anteriormente con el químico Heliodoro, ¿sí? El cual nos contó la primera versión de los filtros polarizados, que como ustedes saben, es una herramienta, podría decirse que de origen mexicano, ¿sí? De mano de grandes profesionales, que poco a poco fueron desarrollando la herramienta. Pero quedó hasta cierto punto localizado en una parte muy pequeña en la cual no tuvo gran difusión. Yo les quiero presentar el día de hoy a una persona que no solo admiro, no solo quiero mucho, no solo la amo. Les presento ella es Moni Solares. Ella pues es no solo mi complemento profesional, sino mi complemento en la vida. Y ella es la que nos ha ayudado a hacer la difusión de esta herramienta a nivel no solo nacional, sino para afuera. Pero vamos a irlo platicando en esta entrevista para que ella les cuente más o menos la experiencia. Bueno, Moni, amor, cuéntanos más o menos a qué te dedicas. Bueno, actualmente yo laboro en una universidad y ahí me hago cargo del puesto de coordinación de ingresos. Lo cual es un poquito pesado, ¿verdad? Llevan muchos alumnos. Sí, son eh, muchos alumnos, básicamente es llevar todo lo que son los ingresos de las colegiaturas que se reciben, si algún alumno necesita alguna prórroga, algún tipo de convenio que se necesite hacer, etcétera. Todo lo que tenga que ver de pagos de los alumnos. Excelente. Bueno, cuéntales un poquito al público, como todos les gusta pues el chismecito, ¿no? La parte romántica. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuál fue el primer día donde tú me viste? Ok, yo conocí a Lalito en el trabajo de mi mamá. Mi mamá trabaja en unos baños de vapor y ahí él iba como cliente, iba a bañarse. Entonces yo iba aproximadamente unas 2 veces a la semana. Entonces en una ocasión yo llegué, mi mamá se hace cargo del puesto como de entre cajera y encargada del turno. Entonces a mí me tocó cobrar y llega este joven, ¿no? Entonces llega yo muy seria, lo veo, le cobro, pasa a su baño y le digo a mi mamá, oye, este muchacho está muy guapo. Y me dice mi mamá, ¿cuál joven? Y ya le digo, ese muchacho que pasó, y ahí hay cámaras. Entonces lo vio y dice, ah, sí, ese joven viene muy seguido. Y ya pasó. Después de ahí, cuando yo iba ahora a ayudar a mi mamá, de broma le decía, ya te voy a ayudar, ¿ya vino mi novio? Y me decía, ah, no, no ha venido, no ha venido. Pero algo que se me hace muy gracioso es que desde entonces yo decía, ya vino mi novio, ya vino mi novio. Entonces ya después las cosas se fueron dando, nos empezamos a hablar muy poco y pues miren, ahora ya es mi novio. ¿Cómo te enteraste o qué pensabas que estudiaba yo? O sea, antes de que empezamos a platicar. ¿Y cuál fue tu reacción cuando supiste, bueno, trabaja con la química, ¿no? ¿Qué pensabas que era mi función? Bueno, la verdad antes de conocerlo, sí yo decía, ¿cómo se llamará? Porque yo no tenía ni idea de nada de él. Entonces yo decía, ¿cómo se llamará? ¿A qué se dedicará? ¿Estará casado? ¿Tendrá hijos? Y yo así como de pensando, la verdad si había alguna posibilidad. Pero pues obvio solo eran como ideas porque no tenía ni idea ni de su nombre ni de nada. Y además, ambos éramos muy tímidos, ¿no? No, Sí, no damos el paso para, pues, sí. sacarnos la Bueno, y conversación. es que yo era muy seria, era muy, demasiado seria, aunque él me gustaba mucho, él llegaba y yo así, Mm. buenas tardes, buenas noches, sí, pásale. Entonces yo no daba pauta a nada. Y ya cuando nos empezamos a platicar, él me dijo a qué se dedicaba y me dijo, no, pues soy químico. La verdad, yo lo primero que pensé es, híjole, no, a ver si nos llevamos bien, porque donde yo trabajo hay docentes que son químicos y en especial los químicos, creo que te los llegué a platicar, son súper introvertidos, súper serios, súper, buenos días, ¿cómo está, doctor? Esto, el otro, súper serios. Entonces yo decía, no, es que, aparte de que voy a platicar con él, no, o sea, yo no sé nada de la química y no tenemos un tema de conversación. Y ese fue como que uno de mis primeros miedos de decir, ay, pues a ver si no nos aburrimos tanto él de mí como pues yo de ti. ¿Puedes dar un poquito de contexto? Porque también es importante mencionar que nos conocimos en la plena pandemia.
Ah, Entonces, sí. pues, no sé, ¿te dio miedo que algún día yo te contagiara de, no sé, de alguna enfermedad, alguna infección? No, no me daba miedo. Yo creo que no fui una de esas personas que se aislara y que pensara, ay, me voy a poner tres cubrebocas y me voy. No, de hecho yo odiaba el cubrebocas, la verdad. Entonces sí era así como de que, pues si tengo que salir me lo pongo, pero a ratitos me lo quitaba. No sentí miedo. Sí, Lalito y yo nos conocimos pues 2 años de nuestro noviazgo fueron de pandemia e incluso él tuvo que ir a tomar muestras a los pacientes que eran y no sentía miedo de que me contagiara, pero sí tenía como que ese temorcito de, ay Diosito, cuídame lo que esté bien, que no se vaya a contagiar, que no se vaya a enfermar y si es que eso llega a pasar, pues que esté bien. Ok. También es importante, me gustaría decir que tienes una habilidad muy buena con las artes plásticas, ¿no? ¿Nos puedes decir más o menos qué te gusta hacer? Pintar, dibujar, esculpir. Bueno, a mí lo que me gusta son las manualidades, todo lo que sea manualidades, todo lo que sea pintar. Justamente en pandemia estábamos, yo creo que todos muy aburridos, entonces me dio por, vamos a sembrar fresas, papas, zanahorias, a cultivar suculentas. Entonces empecé con mis manualidades. Me gusta mucho todo esto de hacer tarjetitas, cartitas, que sean 3D. Que tengan muchos Eh, colores, que exacto, tengan texturas. exacto. Entonces yo veo cajas y me las traigo a mi casa. Entonces yo digo que esa caja se puede transformar en algo muy bonito, tú sabiéndolo manejar. Eh, por ejemplo, una piedra. Cualquiera podrá decir, pues una piedra. Yo agarraba así las piedras y decía, a ver, voy a hacer un diseño de una tortuga, que fue mi primera piedra que pinté. Entonces con pintura acrílica empecé a pintar las piedras, hice una tortuga, hice las piedras en forma de casitas, compré unas macetitas, igual las diseñé y ahí ponía mis plantitas. Entonces todo lo que sea manualidades a mí me encanta. Bueno, como todo, el ocio lleva a la creatividad, ¿verdad? Entonces, nos puedes platicar a modo de complementar el podcast pasado con el químico Memo, que le mandamos un saludo. ¿Cómo fue la idea de hacer esos filtros desde cero? O sea, desde no saber qué íbamos a hacer, de cómo propusimos la idea, qué materiales íbamos a manejar. ¿Nos puedes contar eso? Ok, yo voy a dar desde mi perspectiva cómo fue que empezó esto. El Lalito me platicó, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea. Hay algo que no lo maneja nadie y son unos filtros de luz polarizada. Y yo le dije, ok, y me dijo, necesito de tu apoyo porque a ti se te da esa parte manual para que me apoyes con la elaboración. Y le dije, ok, sí, explícame. Entonces me explicó y la verdad, la primera vez que me explicó, yo le dije, no te entiendo nada, pero te apoyo. Porque ya cuando vi uno realizado, cuando Lalito compró el material, él elaboró los primeros, por así decirlo, y cuando él me lo enseñó y me explicó dónde iba, dónde se colocaba y para qué servía, yo dije, no, pues es que esto es totalmente diferente a lo que yo me imaginaba. Yo me imaginaba que era un artefacto como de 5 centímetros por 5 centímetros, pero que era como un cubo y que eso iba en alguna parte del microscopio. Y no, era totalmente diferente. Y yo dije, ah, ok, ahora ya viéndolo, ya te entiendo. Claro, porque recordarás que te platiqué de los que hacía el químico Memo amablemente y Ujú. tenían el efecto de que se rayaban, ¿no? Ah, Entonces sí, se manchaban mucho, era algo muy eficiente, pero si no lo cuidabas, y la mayoría de nosotros no cuidamos las cosas, sí, pues se deterioraba. Entonces queríamos darle un, un, un tiempo de vida mayor. sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hacer el cartoncito, ¿verdad? La parte de la orilla que lo protegiera. Em, ¿Cuánto material más o menos se desperdició? Porque pues no todo queda a la primera, ¿verdad? ¿Te Sí, acuerdas? este, en este momento te lo voy a confesar. Sí, pues al principio sí desperdicié un poco porque es como la prueba y error, ¿no? El filtro efectivamente se raya y es como muy sensible a las huellas digitales, a que se ensucie de cualquier tipo de grasita natural, a todo eso.
Creo que intentaste usar guantes de látex, Sí. ¿verdad? Pero no, Es que es muy no te complicado, acomodaste. manejarlo, porque aparte tiene una capa protectora que después se tiene que quitar, entonces y se tiene que sentir cuál es, bueno, tiene dos, hay una que se tiene que quitar y una que no, entonces tienes que sentir cuál es la parte que no se tiene que quitar y cuál es la que sí. Entonces, en uno de esos errores, a una peliculita completa, yo no sabía darme cuenta cuál era la que se le tenía que quitar. Entonces la levanto, se la retiro toda y cuando pongo mi dedo veo que se me queda pegada a mi mano y yo le intento volver a poner la peliculita, pero no, ya no quedó. Sí, Entonces se me echó son a perder. pruebas que no, como tal, no es un fracaso rotundo, pero se va aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil de elaborarlos? No sé, sacar el molde, recortarlos, cuéntanos, ¿cuáles son las partes más difíciles? Bueno, acá creo que es muy importante hacer mención a que Lalito se encarga de la parte de provisionar todo el La material. materia prima. Exactamente, él hace el diseño, él los imprime, él me trae los filtros, él me trae todo lo que es el Con toda material. libertad puedes mencionar que cuando yo los hice, quedaron feos. Y Ahorita, tú eres muy perfeccionista. sí, ahorita llegando a esa Ok, parte. ok. Entonces, él se encarga de traerme todo el material y ya yo me encargo de, bueno, pues vamos a recortar. Entonces, de repente era como que, pues mira, ¿qué te parece que yo recorto y ya tú te encargas, así como nos repartíamos el trabajo? Entonces, sí, muy sinceramente, cuando me los trajo recortados, yo decía, ay, no, es que están chuequecillos. Y yo le dije, amor, te voy a decir algo, no te molestes, pero mejor yo los recorto, ¿no? Porque es que es algo con lo que yo no puedo. O sea, veo que está chueco y digo, no, 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 sí tengo una enfermedad con esa. Entonces, pero ¿cuáles son los problemas a los que me enfrenté? Por ejemplo, hay dos partes. Hay una parte que lleva el QR, que son las indicaciones, y hay otra parte que lleva como la marca de hecho en México, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, yo llegué a recortar donde había dos QR. O sea, los estaba cortando al revés. Y ya hasta que yo empecé a pegar, porque los acomodé de cierta forma ya para después embolsarlos, entonces ya pegué como 5, me acuerdo que pegué como 5 y ya en eso dije, a ver, aquí está el QR. Y dije, ay, pero los otros, ¿cómo los acomodé? A lo mejor están mal. Y volteo y del otro lado también tiene un QR. Y yo dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y dije, no puede ser, corté mal los filtros. Digamos que Entonces, tiene que tener una cara A y una cara B, exacto, y tú estabas recortando dos dos caras A. caras A, exacto, Sí, sí. Entonces, pues es algo que me dio risa, pero yo dije, no, pues de este error que haga que no me vuelva a pasar. claro, porque tú eres la parte del control de calidad, por decirlo así, ¿no? No puede salir uno feíto, uno que Ujú. no sirva, porque finalmente van con Exacto, clientes que lo sí, necesitan, ¿no? sí. Entonces, otro de los errores que sí recuerdo muy bien es que ya después Lalito me dijo, oye, tienes que checar, corroborar que al hacer esto se oscurezca y se aclare. Y yo dije, ok, eso yo no lo había notado. Entonces ya yo, todos los que había hecho, empecé a hacer esa, o sea, real es una como prueba de calidad Sí, que tienes que ir checando todos, todos. Entonces ya yo empecé a hacer esto y dije, no, es que no sé, si había como tres que yo dije, estos no sé, no no cubren esa funciona. función, exacto. Entonces yo dije, pero ¿cuál es el problema? Hay una miquita que va aparte, que es la que se pone en el microscopio. Entonces yo dije, a ver, no, esta sí está correcta, el problema es el que ya está pegado. Entonces yo dije, ¿de qué forma lo desarmo? O sea, sería echarlo a perder. Y yo dije, no, pues de todos modos ya no sirve, porque jamás le quité esa película que le tenía que quitar. Claro. El tiempo, ¿cómo ves? Si alguien te pide 10, ¿cuánto tiempo más o menos te tardas en hacer 10 filtros de inicio a fin? Es que si los hago de cero, la verdad sí es complicado, porque aunque parezca algo tan sencillito, es desde el punto en que tengo que recortar, que me quede parejito, tengo que hacer que me coincidan los círculos, tengo que pegar el filtro, tengo que hacer presión para que no se abra de la parte del doblez, luego detallar que las orillas no estén chuecas, ya luego embolsar, meter su tarjetita y que no le falte la otra parte de la mica. Entonces, si yo hago
Uno de cero, tan solo uno. Yo creo que sí me tardo como unos 20 minutos. Es Uno, bastante, uno sí. nada más. Y de hecho cuando empezaron a salir los primeros pedidos, que no fueron grandes, pero, y sentí mucha emoción, por cierto, y decía, ay no, ya voy a hacer estos. Entonces me acuerdo que yo dije, no, es que me tardo demasiado en uno. Y sí era pesado, porque ya después, si puedo mencionar que hicieron un pedido más grande, yo dije, no manches, ¿cómo los voy a terminar? Entonces me acuerdo que hasta me súper desvelé y yo ahí estaba y yo, ay, mi espalda, no, ya no aguanto, ya no aguanto. Los ojos, el Sí, sí, cansancio, la verdad sí se me el dolor hizo de las muy manos. pesado, o sea, estaba muy emocionada, pero se me hizo muy, muy pesado. Entonces ya de ahí opté por, mejor lo voy a hacer por partes. Que la primera parte sea, me voy a dedicar a puro recortar, 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 recortar. Ya recorté, cumplo mis funciones normales, ir a trabajar, venir a la casa, hacer mis cosas y en otro tiempo libre, ahora voy a doblar. Y ya después, pues ahora voy a perforar. Pues ahora voy a cortar los filtros, porque también las micas se tienen que cortar. Entonces, ya teniendo todo como que preparado, ya es más fácil solo pegar y aún así requiere de su tiempo, porque tienes que pegar, tienes que checar el detallado de las orillas y tienes que embolsar. Incluso el hacer los trazos y las medidas, ¿no? De en cuánto vas a dividir tu segmento de la materia prima para hacer el cálculo de cuántos te van a salir, ¿no? Exacto, sí. Ok. ¿Cuál fue tu satisfacción cuando ya viste el primer filtro terminado, digamos que el diseño final, ¿no? Respecto a los ensayos que no quedaban, que quedaban requitos. O sea, cuando viste el primero y que ya lo recibió el primer cliente, ¿qué sentiste tú? Híjole, súper bonito, súper bonito. He de mencionar que de todos los proyectos que tiene Lalito, él lo que hace es, me platica un proyecto y yo siempre se lo he dicho, es que tú amas tu carrera, porque habla de ella con una pasión y así es cada proyecto que él me platica. Oye, mira, es que quiero hacer esto y esto. Y yo tan solo de ver cómo él está emocionado, le digo, vale, adelante, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces yo desde ese momento yo estoy emocionada. Entonces ya cuando logramos hacer esto, pues yo estoy haciendo la parte manual, pero al final de cuentas él es quien decide si funciona, porque yo no me dedico al giro que él desempeña. Pero entonces ya le digo, oye, ¿cómo ves esto? Y cuando él me dijo, están perfectos, están preciosos, yo, wow, qué padre. Entonces, pues sí sentí mucha satisfacción y es así de como, vale, si él me dijo que ya sí está bien, así los vamos a seguir haciendo. Claro, y no solo, la aceptación no solo se reflejó en que a la gente sí le gustó, la gente nunca generó quejas, sino que al contrario, pidieron más, vieron los diseños, primero son funcionales, en segunda están muy bien hechos, en tercera los diseños en ocasiones se pueden personalizar, son muy bonitos y pues obviamente existe como en todos otras opciones en las que lo pueden comprar. Existen filtros incluso comerciales, pero dado que tienen oro coloidal y son hechos para cámaras fotográficas, pues te cuestan arriba de 1,000, incluso 3,000 pesos, un filtro. ¿Sabes? Entonces, aunque son funcionales, pues nosotros el objetivo siempre fue pues hacer la relación costo-beneficio, ¿verdad? Para que no fueran muy caros, ¿verdad? Pero para que pues todos saliéramos ganando. Cuéntame también, ¿qué sentiste cuando esos productos que tú haces con tus manos, con tus desvelos, con tu cuidado, ya salieron incluso del país? O sea, cuando otros colegas, porque pues en todo el mundo se hace ese estudio de la orina y de otras muestras, pero es muy necesario porque muchos tienen sus laboratorios, tienen microscopios, pero ese pequeño artefacto muchas veces hace falta para hacer grandes cambios. ¿Qué sentiste cuando empezaron a salir del país? Bueno, aquí cabe mencionar que, repito, yo no soy química, entonces hay muchas cosas que yo no conozco. Entonces yo tengo a grosso modo una explicación de lo que es, pero ya cuando Lalito me comenta, es que esto es algo que no lo hace nadie, medio me explicó esa parte del químico que los intentó hacer, de cómo los intentó hacer. Yo dije, no, es que es demasiado trabajo, que ya apenas tuve el placer de ver el podcast y me emocioné todavía más. Pero bueno, eso ahorita lo platico. Entonces,
yo dije, no, pues qué padre que mi novio esté poniendo al alcance de muchas personas, porque es compartir su conocimiento a a un bajo costo, y que llegue. Cuando me dijo, no, es que me van a pedir unos para Perú, yo dije, ¿qué? ¿Es real? Yo sentí muy bonito, o sea, en pocas palabras, sentí súper bonito. Sí, Centro y Súper Sudamérica bonita. afortunadamente ya están teniendo contacto con esos productos, no todos, pero pues es el proyecto a futuro que tenemos, que pues se cubra la mayor parte de lugares con esos productos, ¿no? Y no solo, bueno, vemos que empezó la historia desde el químico Memo, ¿no? El auxilio con el químico Ángel, el químico Samuel, ¿no? Pero actualmente pues también mencionar a todos aquellos colegas que nos apoyan, porque ellos mismos difunden a su vez con sus conocidos, ¿no? El químico Daniel, la química Fer Madrigal, muchísimos de nuestros compañeros son los que nos ayudan a expandir y a potenciar todavía más esa parte de hacer llegar. Y ya estamos llegando a la parte final. Quiero preguntarte, antes de que nos cuentas más cosas, ¿te gustaría seguir colaborando, no sé, haciendo otro proyecto para este rubro de los químicos, que como vimos a veces son retos muy grandes, pero incluso pueden ser un poquito pues divertidos, ¿no? Para hacer eh, gala de tus habilidades en las manualidades. Claro, como yo siempre te lo he dicho, hay cosas que tal vez yo no comprenderé de tu carrera, pero si tú me las explicas y yo lo puedo hacer, tú sabes que yo siempre te voy a apoyar. Ah, muchas Entonces yo gracias. siempre estoy ahí disponible. Y algo que quería mencionar era que yo una vez así se lo comenté a Lalito. Eh, Esto para ellos es un artefacto de trabajo, pero aunque ellos no lo sepan, yo en cada uno de ellos que se van, va mi emoción, va mi corazón, porque yo siempre lo hago con mucha emoción, diciendo, a ver, que vaya bonito, que vaya derecho, que les sea funcional, que les dure mucho tiempo, que no vaya mal hecho porque si no se les va a despegar, etcétera. Entonces, yo siento que a veces en los negocios siempre empiezan con mucha emoción a hacer sus productos de calidad. Y ya cuando tienen éxito, como aumenta sus pedidos, empieza a bajar la calidad. Y dicen, pues ahora tengo que sacar 100 como sea, ya. Entonces, si alguien te compra, es porque es un buen producto. Mm, Y en mi pensamiento siempre está no hacer que ahora por las ventas yo disminuya esa parte de lo que me hizo atraer esos clientes. Entonces, siempre en cada filtro va hecho con mucha precisión, con mucho cariño y con la idea de que les sea muy útil y que les dure mucho tiempo. Ah, Entonces siempre va a ir con esa calidad y con ese amor y ese cariño. qué hermosas palabras. Y sobre todo, decir que es un artefacto que no lo usas una vez, se usa una vez que se tiene en el laboratorio, se usa N cantidad de veces, con N cantidad de pacientes. En ocasiones, los pacientes tienen elementos tan difíciles en el microscopio que solamente a través del filtro es que se llega a hacer la identificación y ayudan al diagnóstico. Y el médico puede ayudar al paciente y este paciente recupera la salud. Entonces, pensamos en todos aquellos, nosotros tenemos nuestra abuelita, nuestro esposo, nuestros hijos, y pues todos queremos conservar la salud de ellos. Y esto pues es algo que hay que celebrar, porque nos ayuda precisamente a conservar la salud y a ayudar al médico. ¿Algo más que quieras decir, Moni? ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Quieres hacer alguna invitación? Bueno, eh, quiero agradecer no tengo el gusto de conocer al químico que hizo los filtros, pero Lalito me comentó y cuando vi el podcast, de verdad, me emocioné tanto, se me hizo una persona súper agradable. Entonces, primero quiero agradecerle a él, porque gracias a él es que nosotros estamos logrando eso, porque también él mencionó, yo no quiero dinero, yo no quiero ganancias, yo quiero compartir esto y que le sirva a los demás. Eso se me hizo súper lindo, súper sencillo y amable de su parte. Entonces yo dije, qué padre porque él está transmitiendo este conocimiento de apoyo a los demás, y el escuchar, no, pues es que nosotros tenemos un filtro de luz polarizada que nos costó, y dijo una cantidad que yo dije, ¿qué? O sea, en verdad, si cada laboratorio quisiera
un microscopio, pues no sería accesible para cualquiera. Entonces, ahorita, bueno, es lo primero que quiero agradecer al químico, si nos llega a ver, felicidades y gracias por compartir ese conocimiento. Y como dices, gracias a tus compañeros que nos han apoyado mucho, a Fer, a Daniel, Y se me van demás. sus nombres, Demás y demás, la también. verdad son muchos, que igual ya tienen, aunque sea el gusto de conocernos por nombre, pero gracias a todos por su apoyo. Y pues que Lalito siempre trabaja con mucha pasión, entonces también si pueden apoyarlo. Mándale un saludo y un beso. Ay, te amo, mi vida. Te amo yo también. Pues aquí lo tienen. Fue la entrevista de hoy. Fue un poquito breve, pero me encantó la manera como se explicó, como Moni nos ofreció esa experiencia que solamente ella ha tenido durante estos años, que ya van casi para 5 años que estamos haciendo este proyecto. Voy a dejar los datos de contacto, debido a que si ustedes quieren adquirir una más piezas, dejaré aquí los datos, dejaré un código QR para escaneo. Ustedes en el momento que ustedes quieran pueden hacernos llegar sus peticiones, sus pedidos. Nosotros podemos hacerle el surtido de su material para el laboratorio. Y pues muchísimas gracias y recuerden que esta es una entrevista que ustedes tienen que saberlo. Hasta pronto.